un poco con lo que nos puso Pablo de las sustancias únicas. De lo contrario, pues retomamos lo de la PDD, la palomilla dorso de diamante, y en su caso, pues Luis Fernando nos va a platicar sobre la dinámica poblacional de la PDD. Díganos, Andy. Profe, la compañera Sandy me envió un mensaje, dice que algo le pasa a su Teams que no la deja entrar, lo está intentando. Bueno, entonces mientras hace sus intentos y a ver si tiene suerte y entra, entonces, ¿cómo ve Luis Fernando? Nos lo platica la dinámica poblacional. ¿Está listo? Sí, profe, pero ¿cree que me puede apoyar con la presentación, profe? Es que tengo mi conexión un poco mala ahorita, profe. Ya ve que está ahí en los archivos. Lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar. Ya si no, nos apoyamos con otro colega. Vale, voy a subir. Ok, profe, gracias. Sí. Dice monitoreo dorso, Luis Fernando. Sí, profe, creo que sí es esa. Vale, ahorita lo subo. Ujule, creo que también tengo problemas, como que le cuesta. ¿Qué pasó, Marco? Hugo, alguien que nos pueda apoyar, dice monitoreo dorso. Tampoco lo pude abrir, pero está ahí disponible en nuestro curso. Sí, profe, a ver, lo intento. Vale.
¿Dijo monitoreo curso? No, Jule, parece que ya tuvimos suerte, Hugo. Parece que lo está jalando. ¿Sí lo pueden ver? Todavía no abre. ¿Usted lo está abriendo? Según yo ya lo abrí. Yo ya lo estoy viendo. No se ve. Yo también lo veo, profesor. Yo también ya lo veo. ¿A poco? Entonces voy a cerrar la que yo estoy subiendo, a ver. Ah, con razón. Sí, de acuerdo. Entonces, se nos hace favor, Fernando, coordínense con Hugo para que se los vaya pasando, ¿vale? Sí, profe. Gracias, Hugo, y gracias, profe. Pues Dale, adelante. vamos a hablar sobre la PDD, que es la palomilla dorso de diamante, y su manejo integrado. Este manejo se le dio durante 17 años en la región del Bajío, en Guanajuato. Y pues aquí están los colaboradores del trabajo. La siguiente, por favor, Hugo. Pues aquí se ve una gráfica de más o menos el comportamiento que tuvo la incidencia de la plaga. Pues se puede observar que es un comportamiento exponencial, que al principio las poblaciones eran relativamente bajas, entonces se empezó a implementar el cultivo de brócoli y fue cuando las poblaciones de esta palomilla aumentaron de manera muy rápida en muy poco tiempo. La siguiente, por favor. Pues aquí tenemos un pequeño diagramita en el que se explica que el ajo y el brócoli comparten distintos tipos de plagas, entre ellos la palomilla dorso de diamante. Y entonces este es un problema porque cuando no tenemos un cultivo de brócoli, la palomilla se puede hospedar en el ajo. Y entonces ya cuando volvemos a establecer el cultivo de brócoli, pues la palomilla regresa y es un ciclo que es muy difícil de manejarlo. Y pues por eso también es parte del problema que pasó estos 17 años en el Bajío, en Guanajuato. La siguiente, por favor. Pues ya nos lo comentó el profe en la clase anterior, la palomilla dorso de diamante, que su nombre es Plutella gilostella, es una de las principales plagas que ataca las brasicas. Y, o sea, no nada más en México, sino a nivel mundial, pero pues en México, cuando se empezó a implementar el cultivo de brócoli, pues tuvo muchos problemas con esta plaga. Su manejo es difícil y esto es porque la palomilla tiende a desarrollar una resistencia muy rápida a los productos químicos.
que comúnmente se utilizan, y pues en ese tiempo el principal manejo al principio pues solamente fue productos químicos, y pues por eso la palomilla rápidamente desarrolló una resistencia, y entonces ya después, por más productos químicos que le pusieran, las poblaciones no se disminuían. Ahorita más adelante vamos a ver la conducta de la población. ¿Le puedes cambiar la siguiente, por favor? Pues aquí se explica un poquito el manejo en esos años. No, bueno, no sé qué se está haciendo ahí en la foto, porque pues no se alcanza a ver, y pues no conozco para qué se esté haciendo eso, pero pues supongo que es algún tipo de, con lo que hicieron el muestreo, algo así, yo me imagino. La siguiente, Hugo, por favor. Así es, Luis Fernando, es exactamente eso, para el muestreo. Ok, gracias, profe. Pues el trabajo se presentó en el simposio de plagas de las crucíferas. Bueno, o sea, se dio a conocer lo que se iba a realizar el 23 y 24 de agosto en Celaya, Guanajuato. Fue cuando empezó a tener un auge el cultivo de brócoli en la zona de Bajío. De ahí para adelante, toda la década, los finales de la década de los 80 y de la década de los 90 fue cuando la superficie del cultivo pues empezó a aumentar también de manera casi exponencial, como el comportamiento de la población. Exactamente, Luis Fernando. Ahí el comentario es de que antes de los 80s prácticamente no se conocía la brócoli, ¿eh? No se conocía, es que realmente no se conocía. De hecho, el consumo per cápita después de los 90 se habla como de 200 gramos, ya en los 2000 como de 400 gramos per cápita en México, o sea, no se conocía. Entonces, esto de la plaga que nos va a platicar justamente se incrementa a partir de que llega la brócoli a inicio de los 80 llega el cultivo, y bueno, ya mejor platíquenos, pero es cierto eso, no existía el cultivo antes de los 80. Adelante. ¿Le puedes cambiar la siguiente, Hugo, por favor? Y pues aquí se puede observar a una de las personas que realizan el monitoreo, pues checando las plantas y eso. La siguiente, por favor. Y pues aquí se observan una de las parcelas de demostración. Esta no sé en cuál de las regiones haya sido, pero pues supongo que sería en el Bajío. La siguiente, por favor. Esta es la grafiquita que les decía. Pues tenemos el comportamiento de la población desde el año de 1988 hasta aproximadamente el año 2005. Pues aquí se puede observar un comportamiento, como ya les había dicho, de manera casi exponencial, porque al principio pues se podría decir que tuvieron un control más o menos adecuado, pero en cuanto la palomilla fue adquiriendo resistencia a los químicos que se le aplicaban, pues cada vez era un poco más difícil controlarla, y pues podemos ver que las poblaciones máximas, por ejemplo, en el ciclo de entre el año 88 y el 89, pues alcanzaba hasta 50 palomillas dorso de diamante por trampa por noche. Y por ejemplo, para el ciclo de entre el 1999 y el 2000, casi alcanzaban hasta, aproximadamente 130 insectos en cada trampa por noche. O sea, es el crecimiento en pocos años, no son ni un poquito más de 10 años, pues creció mucho. O sea, como que Y ya ahí hizo después, crisis el problema, ¿no, Fernando? Ahí hizo crisis
el 88, 98, ¿no? 98, 88, ¿qué dice ahí? Es en el 98, profe, del 98 al 2000 son cuando las poblaciones fueron más altas. Sí, pues imagínense 120, 130 palomillas por trampa por noche. Imagínense cómo se verá el cultivo, como un complemento. Se los voy a comentar más después de que usted platique, pero les adelanto. Se considera como un buen umbral encontrar 0.5 palomillas por planta, para considerar que pues tenemos un buen manejo y que todavía no es un gran problema. Media palomilla por planta en los primeros fases de desarrollo de la planta. Media palomilla quiere decir que en 2 plantas habría una, ¿no? Eso es al principio, pero cuando ya estamos en la fase final, cuando ya tenemos las cabezuelas, ahí es más estricto. Ahí el umbral económico es de 0.2 larvas por planta. Eso quiere decir que en 5 plantas encontraríamos una larva para hacer una aplicación, para hacer el control. O sea que ese es el umbral económico. Si es 0.2 por planta, quiere decir que cada 5 plantas se acepta una larvita para tomar la decisión de control, de aplicación. Entonces, imagínense que dijimos en la clase anterior, comentamos de 240 huevecillos, 246 me parece, 246 huevecillos por adulto. Y usted nos está comentando de 120 PDD por trampa por noche. O sea que realmente esto era insostenible, ¿no? Era un problema insostenible. Ese creo que es el término. Adelante. Pues así es, como lo comenta el profe, pues son poblaciones muy, muy altas porque, pues, o sea, el problema que tenemos que las larvas en los primeros instares se alimentan del tejido esponjoso de la hoja y forman minas entre la hoja y pues causa daños en las capas abajo de la epidermis. En los instares larvales más adelantados, pues se alimenta del embés y origina aparición de perforaciones en las hojas. Entonces, o sea, de folia, al principio cuando es una larva pequeña, pues solamente está dentro de la hoja, pero ya conforme va creciendo, se va alimentando de todo el tejido que está de la hoja. Entonces, pues esto lo que hace es que reduce la cantidad de hojas que pueden realizar la fotosíntesis y pues eso ya, supongo que ya sabemos los problemas que nos puede traer en cuanto a la producción. ¿Le puedes cambiar la siguiente, Hugo, por favor? Pues aquí tenemos el análisis seriado de tiempo, que es las palomillas dorso de diamante actuales, y pues se hace el análisis con las palomillas dorso de diamante actuales y las que se capturaron 2 semanas anteriores, y pues un error experimental. Fue más o menos el diseño experimental que tomaron ellos en cuenta para realizar las gráficas y como parte de su monitoreo. ¿Le puedes cambiar la siguiente, por favor? Aquí podemos observar el comportamiento que tiene la palomilla en diferentes regiones dentro del estado de Guanajuato. Está aproximadamente desde noviembre hasta abril, no, hasta mayo, pues porque ya sabemos que el cultivo de brócoli se establece principalmente en el ciclo de otoño-invierno. Entonces,
podemos ver que el comportamiento es muy diferente. Por ejemplo, para el caso de Romita, al principio las poblaciones son altas, después se baja un poco la población. Aquí ya tendríamos que observar otros factores que pueden influir, como por ejemplo el caso de la temperatura, porque pues es cuando las temperaturas están un poco más bajas. Ahí es aproximadamente el mes de diciembre y enero. Por el caso de León, pues tenemos un comportamiento un poco más irregular, porque tenemos varios picos de poblaciones altas a lo largo del ciclo. Para el caso de, creo que es Valle Verde, pues es todavía más irregular. Tenemos bajas y altas poblaciones distribuidas en todo el ciclo. Para el caso de Dolores, tenemos al principio bajas poblaciones, entrando el año tenemos un pico que es un pico muy alto y después baja otra vez la población. Para Abasolo pues también es un poco irregular, pero pues en Abasolo se observa un poquito más de área bajo la curva, o sea, lo que quiere decir que la población fue mayor en todo el ciclo. Y tenemos para Guanímaro también una población ya un poco más regular, donde al principio la población es baja y después al final del ciclo tiene un pico. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otras gráficas que representan el comportamiento a lo largo de 3 años, del 96 al 98. La primera tenemos insectos por trampa por noche en el municipio de Villaverde. Pues observamos un comportamiento más o menos regular entre los 3 años, donde al principio la población baja, después tiene un pico, vuelve a bajar y después tiene otro pico un poquito más pequeño que el anterior. Después tenemos el porcentaje de volumen mayores a 3 larvas y pues tenemos un comportamiento muy irregular en los 3 años. La distribución no es tan uniforme. Y después tenemos la cantidad de larvas creo que es por tonelada, por muestra, por día. Al principio, en los 2 primeros años, bueno, el primer año y más o menos a mediados del segundo año también, pues fue muy alta la cantidad de larvas que se encontraron, pero después fue bajando un poco la incidencia, se puede decir así. Ahorita vamos a ver también un poquito las medidas que implementaron para bajar las poblaciones. ¿Le puedes cambiar la siguiente, Hugo, por favor? Aquí tenemos otra vez la gráfica. La siguiente, por favor. Y pues los autores dividen el lapso de tiempo, estos 17 años, en 3 pequeños periodos, que es más o menos donde se asimila la incidencia de la plaga. Tenemos el primer periodo que va desde el 1988 hasta más o menos el 1992, donde tenemos un comportamiento más o menos similar en estos 4 años, donde tenemos al principio del ciclo poblaciones bajas, después tiene unos picos en el transcurso de los meses y vuelve a bajar, y así se mantiene por unos años, o sea, sin sobrepasar un límite que es más o menos de 70 insectos por trampa por noche. Después tenemos el otro intervalo, que es desde el 92 hasta el 2000. Este es el pico de la población. Aquí fue cuando la palomilla ya adquirió la resistencia a los químicos, y cuando, a pesar de que se realizaban controles, pues ya no tenían tanto efecto como lo pudieron tener los primeros 4 años, y pues podemos observar que las poblaciones fueron creciendo pues de manera exponencial hasta llegar a capturar hasta 120, 130
palomillas por noche. Y después tenemos el último periodo, que es de aproximadamente el 2001 al 2005, donde ya con la implementación de algunas medidas, No diga, pues las Hugo, poblaciones permítame. bajaron. Hugo, disculpe, digo, Fernando, disculpe que lo interrumpa. Vamos a, ya con todo lo que nos ha platicado, está dividiendo esos 17 años de monitoreo, de trampeo, digamos, y siempre durante el año hay un pico, hay un pico y un pico, ¿verdad? Durante el año sobresale pues ese pico. Entonces, se observa muy marcado que después del 2000, pues hay una baja, ¿no? En este periodo que nos va a platicar. Entonces, la pregunta sería para sus colegas, pues, ¿qué pasó después que era un problema del tamaño del mundo, con tantas adultos por trampa por noche, ¿no? Más de 100. Y ahí observamos, después, en este periodo de los 2000 al 2005, una baja pero drástica, menos de 50 palomillas por trampa por noche. La pregunta es, pues, ¿qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Usted no diga, Luis Fernando, pero es un ejercicio, pues, para todos. Así es de que, ¿quién quiere levantar la manita? ¿Qué creen que pasó, jóvenes? Mauricio, adelante. Se implementaron vedas, profe, para evitar que en los momentos de mayor incidencia bueno, digamos que en los periodos de mayor, que tenían mayor reproducción, las plagas y eso, se implementaron vedas en el cultivo para Exacto, cortar exacto, el ciclo reproductivo del insecto. exacto. ¿Se acuerdan que José César este, nos contestó ahí algo en una de las clases? Entonces, vamos a hacer lo mismo con Mauricio. Lo vamos a anotar y le vamos a dar 0.5 puntos para el examen. Le vamos a dar una estrellita. Exactamente, Mauricio. Eso es lo que pasó. Si o sea, valió la pena todo este proceso de monitoreo porque se demuestra la dinámica de la población de las palomillas durante el año y el pico está en el mes de abril, mayo, junio, en ese periodo. A ver, permítame. Por esa razón, Luis Fernando, por esa razón se graficaron durante el año, ¿no? Y aparece abril como una constante, abril, 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 mayo, es donde se encuentra casi todos los años el pico. Entonces, por esa razón se implementaron las vedas y esa es la explicación de la respuesta que hubo con la implementación de la veda. Ahora la pregunta, Mauricio, ¿cuándo cree que se implementó la veda? O sea, ¿en qué época del año? Se implementaron en los meses, me parece que de abril y mayo. No recuerdo, no sé bien las fechas y los periodos, pero me parece que por esas fechas. Sí, también eso está relacionado con lo que estábamos revisando. A ver, permítame, ya que yo también estoy emocionado, espérame, Fernando. Quiero subir el archivito, donde se puede observar cómo en los meses más cálidos del año, el ciclo de la palomilla, se, se reduce a la mitad, ¿no? En relación a los meses de diciembre. Por eso implementaron la veda en el mes de mayo y junio. Creo que son 40 días, 40 días de veda. Vamos a ver. Ahí está.
¿Sí lo ven todos? ¿Sí lo ven, jóvenes? Fíjense, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Bueno, nos quedemos de 23 días el ciclo de la plaga. Eso sucede en abril, en mayo, en junio y en julio. O sea, son los meses más cálidos, pues. Entonces aquí la plaga, en la fase inmadura toma 23 días. O sea, desde huevecillo a pupa toma 23 días. En abril, en mayo 20, en junio 22 y en julio 23. Versus en diciembre que toma 46 días su ciclo, o sea, el doble. Entonces, la pregunta es, ¿dónde implementaron la veda? ¿En qué meses? Dice Mauricio que no se acuerda si en abril o en mayo, pero pues como que se antoja que en mayo, ¿no, Mauricio? Por el ciclo es mucho más corto. Se antoja como que fuese en mayo, junio. Bueno, eso es lo que quería relacionar pues con esta con esa gráfica. Ahora vuelva a subirlo, Hugo, disculpe. Vuelva a subirlo donde estaba Luis Fernando. Adelante, Luis Fernando. Pues, ya, sí, profe, gracias por la explicación que nos dio. ¿Le puedes dar la siguiente, Hugo? La siguiente. Bueno, aquí tenemos el anterior, Hugo. Ahí tiene un ejemplo del primer control, o sea, durante el primer periodo de estos 17 años, el control principalmente estuvo a base de químicos, como ya les había dicho, principalmente piretroides. La siguiente. Pues esto es lo que nos explicaba ahorita un poco el profe, que el ciclo, tenemos el ciclo del establecimiento del cultivo, principalmente de enero a marzo. Y pues entonces hay una dinámica entre las larvas, las palomillas de uso de diamante, en este caso las larvas que se encontraron en la planta. La siguiente, por favor. La otra para que también se ponga lo del otro lado. Gracias. Pues tenemos que al principio del ciclo tenemos que usar parásitos y depredadores. Ahorita que adelante vamos a ver algunos ejemplos de algunos parásitos que ayudan al control de la palomilla de diamante. Pues este control es rápido. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los principales parasitoides que nos ayudan al control de la palomilla de diamante. En los estadios de huevecillos tenemos a Trichogramma spp y Trichogramatoidea bactere. Estas son principalmente especies de avispas. Estas avispitas llegan y ovipositan en el huevecillo de
de la dorso de diamante y pues ya después ya no se desarrolla ese huevecillo. Después tenemos para el estado larvario. Ya no me salió la imagen, Hugo. ¿Le puedes atrasar un poquito? Ahí, gracias. Pues por el estado larvario tenemos a la Diadecma insulare y a la Cotesia plutela. Estas también son unas avispitas. La Diadecma insulare es la que nos ayuda para un mejor control, o sea, es la que parasita más a las larvas y es las más usadas, y pues estas atacan ya el estado larvario, pues ya es el mismo mecanismo, llegan y ovipositan en la larva y pues ya esa larvita, los huevecitos de la avispa se van a alimentar de la larva y pues ya no se desarrolla esa larva, ya no se sigue desarrollando. La siguiente, por favor. La siguiente. Pues aquí tenemos en el segundo periodo, que iba desde el 92 hasta el 2000, pues ya se empezaron a utilizar también, se liberaron diadecmas, esta porque era la más importante, y ya aquí se empezaron a implementar las vedas, pero pues no eran tan efectivas. La siguiente, por favor. Aquí este fue el esquemita que les resultó un poquito mejor, porque lo que ellos hicieron fue que implementaron las vedas al mismo tiempo en todos los lugares, pero pues como ya habíamos visto, el comportamiento de la población es diferente en las diferentes regiones. Entonces aquí tenemos que las vedas se fueron intercalando entre las diferentes regiones, como por ejemplo tenemos que en el centro de Querétaro fue en marzo, en Querétaro Sur fue a principios de año, en el norte de Guanajuato fue desde mediados de enero y hasta todo febrero, y en general o sea, en la zona del Bajío fue desde abril, o sea, desde los finales de abril hasta casi los finales de junio, como ya lo había comentado el profe y como lo había comentado también Mau. La siguiente, por favor. Y pues aquí se ve también una grafiquita donde se observa que, por ejemplo, en el 96 no se vio una diferencia significativa cuando se implementó la veda, pero para el caso del 97 la población bajó ya considerablemente, y para el caso del 98 también. La siguiente, por favor. Pues en control cultural se establecieron las vedas para el cultivo de las crucíferas, también la destrucción de la soca. ¿La puedo regresar, Hugo, por favor? Gracias. La destrucción de la soca, bueno, de lo que resta del cultivo cuando se cosecha la parte de interés, que en este caso es la inflorescencia, y pues también trasplantar plantas limpias de huevecillos y larvas, y pues también una rotación de cultivos. Pues en este caso con las vedas agrícolas se busca romper el ciclo biológico del hospedero para que se disminuya la producción de los factores favorables para la plaga y que son nocivos porque nos afectan el cultivo. Entonces pues fue lo que se empezó a implementar ya, pero pues de una manera más coordinada. La siguiente, por favor. Y pues aquí tenemos otra vez el esquemita y lo que se fue haciendo cuando empezaron a implementar las vedas y vieron que no tenían un efecto como lo que ellos esperaban, pues se preguntaron qué podían hacer. La siguiente, por favor. La siguiente.
La siguiente. Y pues aquí es aquí ya se observa ya todo el esquemita completo. Lo que ya, bueno, ya con lo que se logró bajar la incidencia de la plaga fue con vegas legalizadas. Al principio, bueno, no lo explica aquí, pero yo me imagino que al principio por ejemplo, se establecía una veda, pero pues no todos los agricultores cumplían con la veda, o sea, no había una coordinación buena. Y ya cuando hubo ya intervención de las autoridades para que este problema no siguiera en aumento como había tendido en los últimos años, pues ya fue cuando hubo un buen control, o sea, con vedas ya más estratégicas y pues además que hubiera un cumplimiento por parte de todos los agricultores para las vedas, porque pues, o sea, no tiene caso de que yo cumpla con la veda, pero pues mi vecino no, pues va a seguir el ciclo, va a haber hospederos para la plaga. La siguiente, por favor. Y pues ya también aquí tenemos una frase, estaba ahí en la presentación. Dice, digo, asperjamos y no preocuparse de los problemas a largo plazo. Pues esto creo que tiene que ver con la resistencia que puede haber de algunos insectos hacia los productos químicos, porque pues no, o sea, si siempre aplicamos lo mismo, pues van a generar una resistencia y el último pues va a ser mucho más difícil su control. La siguiente, por favor. Y pues aquí tenemos otra vez la gráfica que teníamos al principio del comportamiento de la población en relación al tiempo. La siguiente. La siguiente, esa ya la vimos. La siguiente. La siguiente, Hugo. La siguiente. Pues aquí está otra vez el diagramita. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y creo que ya fue todo, ¿no, profe? Sí, ya fue todo, Fernando. No, pues le agradecemos. De hecho, quiero que sepan sus colegas que se le encomendó que hiciera la exposición de este tema utilizando ese archivo, que es una presentación que se hizo ahí en el Bajío. Y bueno, Luis Fernando está muchas cosas pues tratando de entender qué es lo que se quiere decir y estuvo muy bien. De eso se trata, de que ustedes tengan ya pues el background, las herramientas que les permita hacer la interpretación, ¿no? de lo que se quiere decir. Me da mucho gusto que así sea. Y entonces hablando en relación a lo mismo de la resistencia, vamos a ver los productos tanto químicos como los no químicos que se están utilizando. Iba a decir algo, perdón. Sí, profe, ya nomás iba a dar una conclusión personal, profe. Adelante. Bueno, pues mi conclusión es que trabajos así como este que se presentó, o sea, son muy representativos porque pues a veces, o sea, casi en la mayoría de los casos se hacen trabajos para 1 o 2 ciclos nada más y no se observa el comportamiento que se tiene a largo plazo. Entonces aquí en pues pudimos observar
todo, o sea, todo, aparte del manejo, también se pudo observar también las medidas de control que no tuvieron un efecto significativo para controlar las poblaciones, y pues también los que sí tuvieron un efecto considerable. O sea, es importante porque, por ejemplo, a veces hacemos una práctica cultural o alguna aplicación química y no tiene resultado, pero pues no lo vemos hasta que ya, hasta que ya tenemos pérdidas significativas en el cultivo. Y pues, o sea, bueno, trabajos como este nos ayudan mucho, y pues no solamente para el brócoli, pues para todos los cultivos. O sea que está buenísimo, ¿no? Luis Fernando, es un trabajo, pues, con mucha consistencia por los años de monitoreo. Cualquier conclusión a que lleguen tiene una buena base, ¿no? De observación de datos de 17 años. Lo mismo ocurre con los proyectos de investigación que hay en las instituciones. Los proyectos que pues ya llevan muchos años, normalmente están contribuyendo año con algún aspecto, y ya de largo plazo, pues si lo juntas todo eso, hay resultados significativos. Y efectivamente los trabajos de investigación, por ejemplo, a través de una tesis, es una pequeña contribución, pero eso debe estar insertado en un proyecto más amplio, de tal manera que sea de largo plazo. Entonces esas conclusiones son más consistentes. De hecho, un artículo científico normalmente son resultado de 2, 3 años pues de investigación para que sea publicable. Normalmente un trabajo así rapidito de un ciclo ya no te lo están aceptando tan fácilmente. ¿Por qué? Por las conclusiones. Normalmente una conclusión consistente te lleva 2, 3 años de investigación. Es buena observación la que está haciendo usted, porque es un trabajo muy consistente este. Muy bien. A la vez, fíjense, estos productos que son insecticidas a base de Bacillus thuringiensis, es que en el esquemita que nos presentó decía piretroides y una flechita hacia Bacillus thuringiensis. Quiere decir que iniciaron en los 80s con la aplicación de los piretroides. Ya ven que los piretroides son derivados del piretro. Lo obtienen del crisantemo. De ese tipo de plantas obtienen esa molécula que se llama piretro, que le da origen a este grupo químico de los piretroides. Y son moléculas que se fotodegradan. Con la luz se degradan. Entonces, son muy buenos, son muy efectivos en el sentido de que casi todo lo que se pone en contacto con este grupo, con esta molécula, casi todos los insectos que se ponen en contacto se mueren, pero los que no se ponen en contacto o les llegó poquito, o simplemente se seleccionan, pues usted hace una aplicación con alta dosis o lo repite varias veces, lo que está haciendo es seleccionar individuos. De manera natural siempre van a existir individuos que tienen genes de tolerancia o resistencia a alguna molécula que se aplica, ¿no? En este caso, pues los piretroides. Entonces, al hacer una aplicación, lo que está haciendo es seleccionar individuos. ¿Por qué? Porque mata a los susceptibles y va seleccionando los resistentes. Que no. Entonces, está demostrado y súper estudiado que en el caso de los piretroides, en la cuarta aplicación prácticamente tiene arriba del 90% de individuos. En la cuarta aplicación me refiero a la cuarta generación de insectos. Prácticamente tiene el 90% de los individuos resistentes, porque hace una aplicación, se queda con resistentes.
Estos resistentes pues se vuelven a cruzar con susceptibles. Vuelve a aplicar y te va incrementando tu población de resistentes y se van quedando, pues los susceptibles van desapareciendo. Entonces en la cuarta, prácticamente tienes el 90% de individuos resistentes. Entonces después por más que apliques, pues ya no controlas. Eso es lo que ocurrió con la PDD, la palomilla dorso diamante. Se abusó de los piretroides en los 80s, que es lo que se tenía también como remedio, y se generó pues la resistencia. Luego se inició con la aplicación de los Bacillus thuringiensis, y por eso decía la flechita, de piretroide a Bacillus. Y bueno, en el mercado existen muchos Bacillus thuringiensis, muchas marcas. Por ejemplo, aquí se mencionan, deje poner los lentes, ya no veo. Aquí se menciona al Dipel, se menciona a otro que no se ve bien, al otro es el Lepi, quién sabe qué, y el último, ay Dios, no se puede hacer más grande por ahí, Hugo, no alcanzo a verlo bien. El último dice Javelin. O sea, estos son productos comerciales que traen Bacillus thuringiensis. Todos esos productos son Bacillus thuringiensis. Pues ese es lo que encontraron como un en este caso es un entomopatógeno, pues. Parecido a lo que hace la Beauveria baciana también, que esta bacteria lo que hace es parasitar a las larvitas y se alimenta de ellas, pero en el tracto digestivo. O sea, ustedes aplican a la superficie pues, de las hojas, la larvita se alimenta y ahí se alimenta de la bacteria que se aplica, y ya en el tracto digestivo ahí están esas bacterias y paralizan, entonces quedan como momificadas las larvitas que consumen el Bacillus thuringiensis. Claro que se abusó también de su uso, pues, de Bacillus, pero tenemos mucho más opciones, lo vamos a ver más adelantito, de lo que se tenía pues a finales de los 80. A ver si alguien me puede apoyar y trate de interpretar lo que quiere decir esta grafiquita. Hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 productos comerciales que traen Bacillus thuringiensis. Todos estos productos comerciales traen Bacillus thuringiensis. De hecho, existen todavía y ya existen más. Ya existen más nombres comerciales. Pero bueno, este experimento como que demuestra algo, y ese algo quiero que alguien me ayude a interpretar. En el eje de las abscisas dice % de mortalidad, y en el eje X dice concentración en miligramos de ingrediente activo por litro. Y del lado derecho también dice PDD, palomía. No dice eso. Es Bacillus thuringiensis, es lo que dice, porque dice al final, dice BT, Bacillus thuringiensis. Entonces, no sé si alguien de ustedes levanta la manita y qué quiere decir esta grafiquita, que por qué nos presentan como un resultado de la evaluación de 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos comerciales que tienen Bacillus. A ver, alguien levanta la manita y qué quiere decir eso.
Chéquenle, jóvenes. Dice, concentración en miligramos de ingrediente activo. Eje X. ¿Verdad? Viene de 0.001 hasta 10. Dice, miligramos de ingrediente activo por litro. Y del lado izquierdo, en el eje Y, dice % de mortalidad. Entonces, ¿cuál es la interpretación? ¿Qué quiere decir esas líneas? Hugo. Adelante, Hugo. Pues básicamente sería que cada uno, mientras mayor concentración tenga, pues se vuelve más mortal. Sin embargo, pues algunos son más efectivos que otros. En este caso, pues el que es más efectivo, no distingo la figurita bien porque hay dos que se parecen. Entonces no sé si de la lista que está arriba en la superior, no sé si se refiere al segundo o al último insecticida. Al primero, Hugo. Al primero, de hecho están ordenados ya. Están ordenados, cada línea está en el orden de los nombres. El cuadrito, el primero se llama dipel. Efectivamente, lo que usted está indicando, así es. Lo que quiere decir es que unos, como el dipel, a menos concentración, tiene mayor porcentaje de mortalidad, o sea, mejor control. A menos ingrediente activo, tiene más % de mortalidad de la PDD. O sea, el más efectivo, pues en otras palabras, el más efectivo. Entonces, nos quedamos con que el dipel es de los mejores productos comerciales que traen Bacillus thuringiensis en el control de la PDD, y el más malito es un tal Javelin. Y fíjense que yo recuerdo que esos dos productos siempre lo he usado desde hace muchos años, porque esto existe desde hace muchos años, el Bacillus thuringiensis. Incluso se llegó a utilizar, que no, para el problema del gusano rosado, ¿no? En el algodón. Entonces tiene muchos años. Entonces, el dipel y el Javelin. Y yo los usaba indistintamente. No, pues hay dipel, pues deme dipel. Si hay Javelin, pues deme Javelin. Pero fíjense, con esta grafiquita, pues se demuestra la efectividad de uno o de otro, ¿no? Entonces, pues ahí anótenle como observación. Si van a conseguir Bacillus thuringiensis para lepidópteros, en este caso de la Plutella gilostela, pues hay que conseguir dipel, es más efectivo de acuerdo con estos resultados. Muy bien, eso es en el caso de los biológicos. En el caso de los químicos, miren cuántos químicos. 1, 6. Y luego aquí 12 químicos probaron, y lo mismo, % de mortalidad y la concentración en el eje X. ¿Y qué es el primero que tenemos? Entonces, es la misma interpretación, es la efectividad. Con menos ingrediente activo, tiene un alto % de mortalidad. Entonces, el primer producto es el espinosat. Y anótenlo, jóvenes, anótenlo, porque acuérdense que vamos a hacer un resumen, ¿no? Y en el resumen, que es el examen, ustedes dirían, no, pues el principal problema de la brócoli en cuanto a plagas a nivel mundo, por ser pues se cultiva como un monocultivo. A la larga te va generando problemas de resistencia si no haces un manejo integrado. Y bueno, las empresas hacen el manejo integrado, hay que reconocerlo. Si hay un manejo técnico, de hecho es agricultura por contrato lo que se practica en el Bajío. O sea, el que va a cultivar brócoli,
lo va a entregar su producto con las procesadoras o empacadoras, pues procesadoras le llaman, para que se lleve el producto a Estados Unidos. Entonces, solo se permiten ciertos productos, ¿verdad? Y bueno, por eso hacen estos trabajos, estos estudios. Y, y estos resultados están muy buenos porque producto de ello es el espinosad y el benzoato de mamectina, los que mejor resultado tienen porque a menos concentración tienen un alto porcentaje de mortalidad. Yo recuerdo que en el tomate de cáscara era yo muy dado a utilizar el metomil, y el metomil, de acuerdo con este trabajo, está en el lugar 11, está en el lugar 11, o sea, uno antes del último. En tomate de cáscara tenemos el problema de gusano de fruto. Ya en junio, cuando estamos cosechando tomate de cáscara ahí en la zona centro, hay gusano de fruto. Y también hay ay Dios, ay Dios, ahorita no se me viene el nombre hay otra plaga que la ninfa se ubica en el envés de la hojita y, y nada más se empieza a alimentar y nada más deja la nervadura, lo defolia totalmente. No se me viene ahorita el nombre de esa plaga. Es que cultivábamos tomate de cáscara y siempre en junio se nos presentaba ese problema. Era gusano de fruto y esa otra plaga que no me acuerdo ahorita, a ver si recuerdo. Bueno, el asunto es que con metomil, con ese lo controlábamos, pero buenísimo, buenísimo para el control de ese lepidóptero y para esa otra plaga, que eran ambos, un defoliador y el otro pues dañaba al frutito. Pero miren, con este trabajo se demuestra que está en los últimos lugares en cuanto a control por ciento de mortalidad. Y efectivamente ahora cuando cultivamos brócoli, ya en la parte final, cuando tenemos las cabezuelas de la brócoli, utilizamos esos productos, espinosad, benzoato de mamectina y hay otro que se llama denin. Esos tres, y por eso son dados a decir que esos son los tres magníficos, porque esos tres productos te lo controlan la palomilla cuando ya tenemos cabezuelas, porque antes de tener cabezuelas se recomienda que hagamos lo que nos estuvo platicando pues un poco Luis Fernando. Esto, miren, si consideramos el ciclo de la brócoli de 100 días, entonces desde la formación de la cabeza, que ocurre a los 60 días hasta que cosechamos, todo ese periodo, estos son los productos que se recomiendan: benzoato de mamectina, indoxacarb y espinosad, y está relacionado con esta evaluación. Fíjense, aquí está el espinosad, está el benzoato de mamectina y vamos a buscar no, pues sí, el indoxacarb es el número 4. Esa es la recomendación cuando ya tenemos las cabezuelas, porque imagínense que tengan ustedes su larvita en la cabezuela, al hacer el daño, no se lo van a hacer, no se lo van a aceptar su producto en el empaque. De hecho, hay un buen porcentaje de producto que no pasa. Permítame.
Vean ustedes los piretroides por dónde se ubican. Ya ve que era una opción, ¿no? A finales de los 80 de usar los piretroides. Aquí dice permetrina, está en el número 8. O sea, no es de los que tengan un buen porcentaje de mortalidad de la PDD. Fíjense, están buenísimos estos trabajos, ¿no? Porque de los productos comerciales, pues permite hacer una selección y ver su efectividad. Ya ven que cada producto se le hace una evaluación de efectividad biológica, pero aquí se están comparando entre ellos, son diferentes marcas. Está buena esta conclusión de la recomendación. A partir de que se forma la cabeza hasta la cosecha, se recomiendan estos tres que son los que son más efectivos, ¿no? Benzoato de mamequina, indosacar y espinosat. Eso sí, son carísimos. Así como es baja la dosis, súper baja, estamos aplicando 0.5 mililitros por litro de agua. Es bajísima la dosis. También se utilizan por su baja residualidad, por supuesto, porque pues imagínense en la procesadora y para exportación. Y miren cómo en este periodo es más estricto la tolerancia para hacer las aplicaciones. O sea, el umbral económico es dice, de 0 a 2 aplicaciones según el umbral de larvas por planta. Mayor o igual a 0.2, es lo que les decía, de 5 plantas encuentras una larva, que es lo mismo, ¿no? Que 0.2. En 5 plantas encuentras una larva, tienes que aplicar, no hay de otra. Acuérdense que el ciclo del cultivo es relativamente corto, ¿no? De la brócoli. Del día 60 al día 100, se acabó. Entonces, no te queda otra opción, porque si en este momento vas a empezar a aplicar tu Bacillus thuringiensis, tu Beauveria bassiana, los tricogramas, no. Cuando te das cuenta es una gusanera que ya no puedes controlarla. Entonces, en este esquemita se marca, dice que durante el desarrollo vegetativo, o sea, hasta las 15 hojas, que es lo que normalmente tiene una variedad de brócoli, 15 hojas y ya aparece la inflorescencia. Entonces, durante ese periodo de desarrollo vegetativo, aplica Bacillus thuringiensis o todo el control biológico, pues, como los tricogramas y la diadema que no estuvo platicando, pues, Fernando, como los más efectivos, pero en este periodo, ya durante la aparición de la peya y durante la cosecha, pues, no tendría mucho caso hacerlo. Tendrías que hacerlo al inicio, en el desarrollo del. Por eso dice modelo general del ciclo de cultivo de brócoli y sus aplicaciones. Y aquí está hablando de 0 a 5 aspersiones sobre la base del muestreo semanal de lava por planta. ¿Okay? En el primer periodo de desarrollo vegetativo te propone como umbral 0.5 larvas por planta. Quiere decir que en 2 plantas una larva es lo que aceptarías, pero todavía no tienes la cabeza, por eso es que aceptas más. En cambio, cuando ya tienes la peya, en 5 plantas una larvita y tienes que aplicar. ¿Qué vas a aplicar? Pues estos. ¿Cómo ven? Está buena esta información, ¿eh? Esto ya no lo había comentado Luis Fernando. De depredadores, pues tenemos la Hipodamia convergen, que es ¿cómo se llama? Como depredador, la catarinita. Y luego la crisoperla, que estos son depredadores, ¿no? Porque comen, devoran, se lo comen, que comen los pulgones. La crisopa no es el adulto el que es su ninfa, la
la depredadora, porque el adulto no. Les cuento, andaba yo haciendo una aplicación hace ratito allá en cultivo de limones, y esto salía, miren, la crisoperla, donde estaba yo aplicando, salían las crisoperlas. Ese es lo malo, pues, de que hace una aplicación para controlar una plaga y se anda llevando luego los benéficos. En este caso, la crisoperla, pues, es un benéfico. ¿Por qué estaba ahí? Porque seguramente que hay pulgones, pues hay mosquitas y quién sabe qué otros tipos de plagas, pero hay varias, salen. Donde uno aplicando, salen estas crisoperlas. Ahí están. Seguramente que hay pulgones también. No son tan específicas las crisoperlas. Las crisoperlas se comen las huevecillos, larvitas de mosquitas, ninfas y de pulgones también. No son muy específicas. Y esta chinche, ¿no? Pues, esos son depredadores. Y luego los parasitoides, pues ya nos había comentado, son las avispas. Los entomopatógenos, pues el Bacillus thuringiensis, la Beauveria bastiana, Verticillium lecani, y los biorracionales, pues pues actualmente se utiliza mucho el aceite de neem, ¿no? La saridactina, y también uno que se llama extracto parafínico, jabones. O sea, si juntamos esto del control biológico con depredadores, parasitoides, entomopatógenos, junto con o sea, usando este esquemita, yo creo que tenemos mejor éxito. Muy bien, jóvenes, no sé cómo la ven, pero se me hace que estuvo bastante redondo la plática. Por un lado, observamos pues la dinámica poblacional de 17 años del comportamiento de esta plaga en razón del monocultivo de la brócoli. No existía, pero pues al momento de existir a inicios de los 80s, y se muestra que llegó hasta 40,000 hectáreas de cultivo de brócoli en el Bajío. Es un mundo. Actualmente anda por las 20-25,000, pero en los 80 finales era como una locura eso, hasta 40,000 hectáreas. Entonces, como monocultivo para exportarle a los gringos, pues de hecho las empresas son gringas, ¿no? Gigante Verde, Virsey, Marbrand, todas esas empresas son transnacionales, se establecieron aquí en México. Esa es la razón del cultivo de la brócoli, ¿verdad? Por la cuestión de la mano de obra en ese tiempo. Pero pues actualmente ya tiene mucha experiencia y lo normal es la agricultura de contrato. O sea que el productor recibe su asesoría técnica con productos que son autorizados por la empresa, y los productos para control de plagas, pues, y enfermedades. Y la pella o cabeza, cuando se cosecha, pues lo entregan a la empresa. ¿A qué precio? No, pues lo acuerdan desde el principio. Normalmente anda por los 4 pesos, 4.50. Y los rendimientos entre 15 y 20 toneladas. Nada más que sí son muy estrictos con la palomilla dorso diamante, que no lleve larvas, pues. Que no lleve larvas, los castigan mucho si llevan sus larvas. Por eso el umbral económico, pues, de 0.2 larvas por planta, o sea, cada 5 plantas una larvita para aplicar. Muy bien, jóvenes, creo que ahí la vamos a dejar con este asunto de la PDD, y la siguiente clase yo creo que ya le pediríamos a Sandy que nos platique sobre el programita de aplicaciones, y eso pues lo vamos a relacionar con lo que nos platicó ay Dios, nos platicó Pablo en relación a las sustancias húmicas. Sale, jóvenes, no sé si hay alguna duda,
Pero de que es un problema la palomilla dulce diamante. Curiosamente aquí en Chapingo cuando cultivamos no es un problema la PDD. Es otro lepidóptero, es la Pieris rafae o rapae. Pero el control es parecido, pues es un lepidóptero. Es prácticamente, hacemos de hecho lo mismo para su control. No sé si hay alguna manita levantada, alguna pregunta, jóvenes. Si no, ahí dejaríamos este asunto de la palomilla dorso de diamante como un principal problema, así como abordamos el asunto del corazón hueco, el tallo hueco más bien el tallo hueco de la brócoli, que pues haber llevado el curso y no saber ni una idea, ni lo mencionamos, como que no. Entonces ya estamos mencionando lo más relevante, ¿no? Tallo hueco, cuáles son las razones, y por otro lado, la principal plaga, ¿cuál? La PDD. ¿Qué hacer? Pues ahí están las opciones, ¿no? Y un programita de nutrición, y creo que con eso quedamos completos. Muy bien. Sandy, va a estar lista la siguiente clase. Si se pudo conectar. Aquí está, profe, es que no podía prender el micrófono. Ah, bueno, pero ya. Sí, yo tenía una duda, es que yo no sé qué significa las Vedas. Ah, ok, excelente pregunta, Sandy. Pues la veda es evitar, veda de evitar que cultiven pues la especie que se acuerde por los productores, tienen que ser los productores, los productores junto con la instancia gubernamental, porque como nos lo comentó Luis Fernando, al inicio no, la veda se acordó que esa era la salida y habría que evitar cultivar para romper el ciclo biológico de la plaga, pero no se legalizó. Cuando se legalizó, entonces los resultados cambiaron. Lo que quiere decir es que interviene el gobierno a través de Senacica, no, a través de Sanidad Vegetal. Ya ven que en cada estado hay una representación, un comité, pues, el Comité de Sanidad Vegetal para cada estado. CESAVEC, Sanidad Vegetal, Comité de Sanidad Vegetal del Bajío, o de Guanajuato, de Sinaloa, CESAVECIN se llama ya, Comité de Sanidad Vegetal de Sinaloa. Y así cada estado tiene pues su Comité de Sanidad Vegetal, que depende de Zagarpa, depende sí, de Zagarpa, es la parte institucional. Entonces, hay reuniones donde se ponen de acuerdo, o se pusieron de acuerdo, pues, los productores con el gobierno para hacer la implementación. Y hay inspecciones de tal manera que la veda acordada para el centro de Guanajuato, de Salamanca, Irapuato, Celaya, toda esa zona centro del Bajío, ahí se acordó que la veda iba a ser todo mayo y 10 días de junio. O sea, hay una veda de 40 días que ningún productor debe establecer cultivo de brócoli, pues para romper el ciclo biológico de esta plaga. Si no, imagínense lo que está ocurriendo, de hecho, lo que está ocurriendo aquí en Puebla, es de que en la zona hortalicera el cultivo más importante es la brócoli. Hay una diversidad de especies, pues como 30 especies de hortalizas, pero la más, con mayor superficie, la más cultivada, pues, es la brócoli. Y es durante todo el año, porque el clima permite cultivarlo durante todo el año. Entonces ahí no hay vedas y van a llegar a eso cuando, como lo que ocurrió en Guanajuato, pues, cuando ya no haya producto químico que pueda controlar las poblaciones de palomilla, entonces va a intervenir el gobierno y se van a implementar las vedas. ¿Sale, Sandy? Veda es evitar que haya cultivo durante un periodo de tiempo que normalmente son 40 días, una cuarentena. Ahí no se cultiva.
y es legal porque es un acuerdo y incluso pueden llegar y rastrearlo o quemar el lote de producción porque pues es legal, está acordado. Claro que no creo que se haga, debe ser muy raro el que desobedezca, pues, y que lleguen a ese extremo, ¿no? Pero al principio, no estaba, digamos, legalizado, pero ahora sí está legalizado. En Guanajuato, porque en otro lado no es así. Sandy, diga. De acuerdo, profesor, gracias. Y de acuerdo con que con otro sí, en la próxima clase yo lo presento, el programa. Excelente, excelente, Sandy. Pero las vedas están buenísimas, ¿eh? También de otra veda que se implementó, que me acuerdo, allá en Sinaloa, para la mosquita blanca. No solo había la Bemisia tabaci, la Triloderes vaporarium, sino también la Bemisia gentifoli. Cuando eso fue que a inicios de los 90, cuando eso ya era un problemísima porque se cultivan hortalizas de fruto y estamos a nivel del mar, aunque se cultiva de otoño-invierno, era un problema el tamaño del mundo. Se implementó la veda para mosquita blanca. ¿Cuándo se va a implementar? Pues en los meses donde se reproduce con más, que su ciclo biológico se acorta, ¿no? Que tiene temperaturas más elevadas. Entonces, las vedas son buenas, definitivamente son buenas. Es para romper ciclo. Acuérdense que nosotros estamos ubicados por latitud en un lugar donde pues no neva, ¿no? Bueno, allá en el norte sí, pero la mayor parte del país no tenemos eso. Y en Estados Unidos, pues sí se rompen ciclos biológicos por las épocas de congelamiento, ¿no? Se rompe el ciclo biológico de las placas. Muy bien, jóvenes, muchas gracias, Hugo, por su apoyo. Luis Fernando, muy bien, por acá ya le pongo su calificación. Y Sandy, iniciando la clase, adelante con los resultados de su programa de nutrición. Y también sería bueno que preparara su exposición por si da tiempo. La de Laura con la coliflor, y no está por demás también Karel vaya ya preparando su exposición de Bosontle, ¿vale? Sí, Dale, profesor. profe. Dale, vale. Dale, jóvenes. Entonces nos vemos el próximo jueves a las 12, aunque iniciamos 12:10 como hemos acordado. Dale, Hugo, gracias. Nos vemos. Gracias, profesor. Buen día. Igualmente, Dale, Sandy. profe, gracias. Hasta luego, Abraham. Fernando. Sale, profe, gracias. Gracias, Hugo. Cuídense. Sale, profe, buenas tardes. Diego, Jerónimo, Karel, Leti, Marco. Dale, profe, nos vemos. Domingo. Profe. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe.